Yo creo que muchos de ustedes, seguro la mayoría de ustedes, han escuchado un libro muy famoso, un libro cristiano, que pues algunos dicen que se llegó a ser un bestseller, que se llama Una vida con propósito. ¿Alguno lo conoce o no lo conoce? ¿Cierto? Una vida con propósito, de Rick Warren. Es un libro que dio mucho que hablar y aportó muchísimo, aún se sigue usando. Pero lo que me acordaba de cómo comienza el libro, la pregunta que hace el autor para comenzar su libro, y es, obviamente tiene que ver con el título, Una vida con propósito, y la pregunta es, ¿para qué estoy en esta tierra? Pregunta él. ¿Para qué vine yo a esta tierra? Con un propósito. Esta vida tiene que tener un propósito, dice Rick Warren. Eso es lo que plantea, ¿no? Que todos debemos preguntarnos eso, ¿no? ¿Cuál es la razón que me mueve a vivir a mí? Y a través de todo el libro entonces empieza a enseñar y dar pautas de por qué es que debemos nosotros saber cuál es la razón que nos mueve a vivir. Claro, esa es una pregunta que para muchos pareciera obvia, ¿no? No, yo quiero vivir para el éxito, para ser feliz, para conseguir, para mi familia, bueno. Pero hay muchas personas que viven sin preguntarse esto, ¿no? ¿Para qué estoy yo aquí? Como que fui un accidente. Y sobre todo, como alguien ha llamado, viven la vida basados en algo que se llama el determinismo. Yo soy así porque me tocó vivir así, ¿cierto? Así soy, eso fue lo que me tocó a mí. Y quizás de pronto unos un poquitico más trágico dice, de pronto en la otra vida me tocará ser cucaracha y ¿qué le vamos a hacer? Estoy determinado a ser cucaracha y ¿qué vamos a hacer? Si es así, pues determinados estamos y así es, ¿no? Y algunos viven con esa idea, ¿no? Determinados de que soy así. Soy de mal genio, soy mujeriego, soy borracho, soy esto. ¿Qué culpa? Yo soy así. Soy ya soy. Y si el determinismo, como que no hay manera ni de cambiarlo, ni siquiera de esforzarme por cambiarlo. Es decir, que las cosas suceden porque tienen que suceder. Decimos que así es, ¿no? Tienen que suceder. Y de alguna manera se resignan a acomodarse a las circunstancias sin esforzarse por cambiarlas, ¿no? Simplemente así es. Me tocó vivir a mí, a otros les tocó mejor. Le fue mejor que a mí. Yo la verdad fui de malas en la repartición de destinos y me tocó a mí esto. Y como dijimos en alguna ocasión, para esas personas la vida es un suceso. O sea, a ellos les sucede todo, ¿no? Sucedió esto porque me tenía que suceder, ¿no? Se me estrelló el carro porque tocaba, ¿cierto? Me enfermé porque tocaba. Todo sucede porque les toca. Su vida es un suceso. Y se resignan a acomodarse a eso, ¿no? A cambiar. A diferencia de otros para quienes la vida es un proceso y los procesos tú los provocas. Los sucesos llegan y no hay nada que hacer. Los procesos nosotros los provocamos, ¿no? Que es bien diferente esa forma de ver la vida. Y lo triste es que cuando enfrentamos circunstancias difíciles, circunstancias que nos agobian, que nos hacen sufrir, que nos llevan a perder la esperanza prácticamente y nos postran, llegamos quizás con resignación a aceptar que esas circunstancias son las que determinan el propósito en la vida. Mis circunstancias son esas, ¿no? Eso es lo que determina el propósito de mi vida. Me tocó este karma, me tocó este viacrucis y eso es lo que determina el propósito de mi vida. Hoy quiero que reflexionemos sobre cómo las circunstancias que vivimos todos, que enfrentamos todos diferentes, no son las que determinan el propósito en la vida. Las circunstancias que enfrentamos siempre, sobre todo aquellas que son complicadas, difíciles, negativas, como la quiera llamar, no son las que determinan el propósito de nuestra vida. Porque si nosotros nos disponemos a transformar nuestras circunstancias, a cambiar nuestras circunstancias, a cambiar nuestra realidad, a cambiar nuestro mundo, no son las circunstancias las que determinan el propósito en la vida. No, no son. Como alguien dijo, si las cosas a mi alrededor no cambian, yo debo cambiar. Hay muchas cosas que alrededor no cambian, pero entonces yo tengo que cambiar. O otro decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Mi cambio me lleva a percibir la realidad de otra manera. Cuando yo decido cambiar, a pesar de las circunstancias, a ver las cosas de otra manera, nuestra realidad cambia porque vamos a descubrir nuevas oportunidades y a crear nuevos caminos.
Quiero que oremos antes de leer la palabra. Señor, gracias nuevamente por esta mañana, por habernos traído. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo cada uno. Quizás algunos nos identificamos, Señor, con estas palabras, Señor, porque hemos llegado a pensar que son las circunstancias las que nos tienen postrados y que no hay nada para hacer. Pero, Señor, tu palabra es perfecta. Enséñanos. Quizás, Señor, nos encontremos, Señor, o sepamos de alguien a quien hemos visto, Señor, también determinado por sus circunstancias, que su vida no cambia y sencillamente viven postrados y sin esperanza. Señor, que tu palabra nos dé sabiduría y que nos ayude, Señor, a tener elementos para ayudar a otros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días hablábamos estudiábamos en la segunda epístola a Timoteo lo que Pablo le dice a su discípulo. Pero hubo 3 versículos que me quedaron martillando durante la semana, que quiero que volvamos a esos 3 versículos en el capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Porque lo hemos enfocado, Timoteo, de cómo Pablo le habla a Timoteo, su discípulo, para que él mantenga la llama viva. ¿Se acuerdan ustedes? Pero cuando lo que me puse a pensar es cómo Pablo mismo está viviendo eso y le habla a Timoteo, y quería ver las circunstancias del apóstol Pablo. Dice en el capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, dice así el apóstol: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Otra versión dice: sufro penalidades como un criminal, soy tratado como un criminal. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora, obviamente, para entender lo que está diciendo Pablo, ya lo sabemos porque lo hemos venido trabajando durante ya varias semanas. Y hemos venido estudiando las circunstancias que el apóstol Pablo está viviendo al escribir esta carta. Pablo está en unas circunstancias muy concretas en el momento que escribe a su discípulo Timoteo. ¿Recuerdan ustedes dónde está Pablo? Está preso en Roma. Está encadenado en una mazmorra en Roma. Está preso. Lo dice varias veces: yo soy preso en el Señor, soy prisionero en el nombre del Señor. Está preso. ¿Se acuerdan qué más circunstancias la vimos acá? ¿Cómo se siente él? Se siente solo, ¿cierto? Abandonado. Dice: todos me dejaron, me abandonaron, unos me traicionaron. Está solo, ¿cierto? Ha sido traicionado. Y se siente tratado como un criminal injustamente. Siente que le hacen injusticia y se siente tratado como un criminal. Yo no sé si a algunos le ha pasado eso. Siento que me tratan injustamente, con injusticia. Pero lo peor es que Pablo sabe que la muerte está cerca. Dice en el capítulo 4, el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabe que de esta ya no hay más, ¿cierto? Ya no hay más. Está preso, está solo, traicionado, tratado como un criminal, y sabe que la muerte está cerca. Circunstancias que uno dice: wow, ¿quiere escribir una carta de estas? ¿Usted le escribiría una carta a alguien cuando está en esas circunstancias? No, yo estaría llorando, por favor. Lo increíble es que en esas circunstancias negativas, Pablo escribe a su discípulo. Y una cosa, quizás agregámosle algo más, claro. Porque a veces uno sabe que las circunstancias son negativas, pero uno tiene la fe de que cambien, ¿no? Hoy en día alguno le diría a Pablo: en la cárcel, Pablo, declare que está libre y decrete que usted está libre, ¿no? Y si Pablo murió y no se salvó, le faltó fe a ese man. Le faltó fe, seguro que sí. Uno espera que las circunstancias cambien, que mejoren. Pero lo increíble es que Pablo sabe que esas circunstancias negativas no van a cambiar. Sigue preso, tratado como un criminal, está solo y la muerte es segura. Claro, uno dice: bueno, ese panorama ya es muy complicado, ¿no? Las cosas no van a cambiar.
Y es ahí cuando Pablo le enseña que esas circunstancias que él está viviendo no son las que determinan el propósito en su vida. Entendamos esto, ¿no? Está mal, nosotros dirían llevado, el hombre está mal, diría, renegaría de Cristo y del Señor. ¿Cómo es que yo le trabajé tan bien al Señor y ahora voy a morir y sufro? No, Pablo tiene claro esto. Circunstancias negativas como estas no son las que determinan el propósito en su vida. Pablo no pudo evitar la cárcel, sufrió la traición y finalmente murió sacrificado. Dice la tradición que murió crucificado, perdón, no decapitado, tal vez fue que murió Pablo. Pero a través de toda la carta, Pablo deja claro que aunque sus circunstancias no cambiaron, su realidad sí cambió. Claro, usted dirá, ¿pero cómo salió libre? No, no salió libre. Pablo pudo cambiar la forma de ver su mundo. Sus circunstancias no cambiaron, pero su propósito de vida siguió firme, no cambió. Y hay tres cosas que me parece que resaltan ahí, que Pablo nos recomienda, o que descubrimos en la experiencia de Pablo, que nos deben ayudar a cómo cambiar nuestro mundo, cómo a pesar de las circunstancias difíciles, cómo poder nosotros vivir sin perder el propósito en la vida, sin perder el objetivo en la vida. Y como les he dicho varias veces, esto ustedes los deben haber escuchado de motivadores, de coaching. Seguramente que sí. Aquí está hace 2000 años eso, 2000 años. Si usted se aprende esto, le pone nombre, se llama el apóstol Pablo, dirigido por Cristo, usted y yo póngase el título, es un coaching espiritual. Eso somos. Y no les dé risa porque es así. Porque lo que ha hecho la gente es sacar verdades de aquí, quitarles el tinte espiritual y lo presentan como propio. Son principios que están ahí hace miles de años. Y eso lo enseña aquí el apóstol Pablo. Lo primero que le dice Pablo en estos 2 o 3 versículos, le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Lo primero que le dice Pablo es: si tú quieres cambiar tu mundo como yo lo he hecho, tu realidad, tienes que aferrarte a lo que crees. Acuérdate de Jesucristo. Ninguna circunstancia negativa que tú vivas puede hacerte olvidar quién es Jesucristo. Eso es lo que le dice Pablo. Acuérdate de Jesucristo. Cuando Pablo le recomienda a Timoteo que no se olvide de Jesucristo, sino que se acuerde de él, es porque el mismo apóstol está viviendo eso en su vida. Allá en esa cárcel le está diciendo: es que yo me acuerdo de Jesucristo. Cada vez que me veo aquí en esta circunstancia, me acuerdo de Jesucristo, resucitado de los muertos. En medio de las circunstancias difíciles que vive Pablo, ha dicho: porque yo sé en quién he creído, le dice. Ahí lo dice en el capítulo 1, ¿recuerdan ustedes? Versículo 12. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso me acuerdo de Jesucristo. En circunstancias difíciles, acuérdese de Jesucristo. Ahora, eso tiene mucho de lógica, porque en circunstancias difíciles, lo primero que pasa, ¿saben qué es? Perdemos la memoria, se nos borra, nos reseteamos. Y todas las maravillas que Dios ha hecho se olvidan de una. Si le pasó a Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, que hacía milagros por deporte, pero cuando vino la crisis, le dijo: Señor, quiero morirme, ya no más. Se le olvidó todo a Elías, un gigante de la fe. Imagínense nosotros. Por eso la recomendación de Pablo es tan importante. Acuérdese de Jesucristo. El mismo apóstol había dicho: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted se olvida de en quién es el que cree, empezamos mal. Ahí sí las circunstancias nos oprimen, nos quitan la esperanza y nos derrumban. Nuestra mirada a la realidad, a nuestras circunstancias, así éstas sean contrarias o sean negativas, hará manifiesto nuestro sistema de creencias. ¿En qué cree usted? ¿En quién cree usted? Porque lo que creemos, eso es lo que nos sostiene. Escuchaba a un conferencista, un motivador que decía: tú tienes que saber en qué crees.
Claro, creer cualquier cosa. Está ahí, es lo que Pablo dice, ¿no? Lo que creemos nosotros es lo que nos sostiene en momentos difíciles. Quien no cree en nada, o el que cree solo en sí mismo, tarde o temprano se verá rebasado por las circunstancias negativas que sin duda vendrán. Y aquí me parece que hay algo muy importante que tenemos que aprender nosotros. Nosotros le damos a nuestros hijos amor, estudio, buena comida, las mejores posibilidades. Pero preguntémonos por un momento, ¿qué sistema de creencia le estamos heredando a nuestros hijos? Porque por más que nosotros evitemos que vayan a tener circunstancias negativas en la vida, el mundo se encargará de llevarlos a circunstancias negativas. Y es ahí donde el sistema de creencias, la fe que les hemos enseñado, les ayudará a sostenerse. Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? No es que cuando él crezca, él decide. Perdón que le diga esto, no quiero ofenderlo. No sea irresponsable. Nosotros tenemos que esforzarnos, como le dijo Samuel, el Señor a través de Samuel el sacerdote Elías, ¿no? Que se llama Eli. Le dijo, porque tú no estorbaste a tus hijos, los dejaste crecer silvestres y eran unos degenerados, corrompidos, avaros. ¿Y por qué? Porque el sacerdote, el hombre de Dios, Elí, no los estorbó, no los estorbó. Y a mí me parece que esto es muy importante. Ustedes y yo lo sabemos, nuestros hijos vivirán circunstancias difíciles. ¿Qué será lo que los va a sostener a ellos en esas circunstancias difíciles? Lo que nos sostiene a nosotros es la convicción que tenemos. Igual Pablo tiene la firme convicción de que por ninguna razón el Señor les será infiel. Ahí mismo lo dice, ¿recuerdan ustedes? Si nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 13. El Señor nunca dejará de ser fiel. Ni siquiera cuando está rodeado de circunstancias negativas, Él sigue creyendo que el Señor es fiel. Pablo sigue creyendo que Él es fiel. Incluso la fe de Pablo lo lleva a ver la realidad de la muerte de una manera diferente. Recuerden esto, Pablo no se libró de la muerte era inminente y él lo sabía. Pero él ve la muerte de una manera diferente. Pablo no ve la muerte como algo negativo. Por eso dice ahí mismo en el capítulo 11, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, que para él, para Pablo, la muerte, ¿qué significaba? Vida. Significaba vida, ¿cierto? Para muchos la muerte es el fin del camino. Pablo dice, no. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y en otros aparte, recuerden que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y por ahí en Romanos dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ni siquiera la muerte. ¿Qué es lo más negativo que uno puede enfrentar en la vida? La muerte. Y Pablo dice, no, para mí eso no es problema. Algo que todos vemos como lo peor, lo más trágico, la muerte. Pablo lo ve como una oportunidad de recibir del Señor la corona de justicia que le tiene guardada. Ve lo que dice el capítulo 4, versículo 8 de esa carta. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, el Señor juez justo, en aquel día. Dice, Pablo ve la muerte como una oportunidad de irse a encontrar con Dios, a quien ha servido, en quien cree, y que el Señor le va a dar a él la corona. El hecho de acordarnos de Jesucristo, de su victoria al resucitar de la muerte, es tan vital que generalmente las circunstancias difíciles nos llevan a olvidarnos de Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es una cuestión como, yo no diría, digamos, como casi lógica, ¿no? Estamos mal, nos olvidamos de Dios. Estamos bien, nos acordamos de Él. Por eso la recomendación de Pablo es tan importante. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Recuerden ustedes qué quiere decir evangelio? Buenas noticias. En medio de malas noticias dice, acuérdese del evangelio, las buenas noticias. El hecho de acordarnos de Jesucristo y su victoria a resucitar de la muerte es tan vital que debemos acordarnos de Él. En circunstancias difíciles o negativas, llámenlas como quiera,
Necesitamos de otros, como Pablo para Timoteo, que nos recuerden de Jesucristo. Quizás usted se acuerde de alguien que está pasando por dificultad, que perdió la esperanza, que la fe se debilitó. Dígale esto: acuérdese de Jesucristo. No se olvide de Él. Acuérdese de Jesucristo. Obviamente que para aferrarnos de lo que creemos en el Señor, debemos haber crecido y cultivado una relación con Dios para cuando vengan los momentos difíciles. Si usted no ha crecido en la fe, si no tiene una fe sólida que lo sostenga en momentos difíciles, vamos a hacer, como dice Santiago, como una veleta, ¿no? Las circunstancias nos dan para allá y para acá. Si no hemos cultivado una relación con Dios, una fe sólida, seguiremos siendo prisioneros de nuestras circunstancias. Pero Pablo es claro, dice: no, yo me acuerdo de Jesucristo en medio de esta prisión, de la muerte inminente. Lo primero que hay que hacer es acuérdese de Jesucristo. Entonces lo primero es aférrese a lo que usted cree. ¿En qué cree, no? Y obviamente aquí está hablando de lo que creemos nosotros. Lo segundo es muy interesante, que dice Pablo ahí. Vea lo que dice, versículo 9. Hablando de Jesucristo, dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Lo segundo que hay que hacer cuando las circunstancias son difíciles y nos oprimen, y que hay que hacer para cambiar nuestro mundo y nuestra realidad, es libérate. O como diría alguien, declárese libre. Siéntase libre. Es curioso, Pablo está preso, pero se siente libre. Él está libre. Él no se siente prisionero. Ese segundo aspecto que descubrimos en medio de las circunstancias difíciles es que aunque Pablo está sufriendo como un criminal injustamente, encadenado a una prisión, él no se siente preso. Él se siente libre. Su cuerpo está preso y hasta encadenado, pero el fundamento de su vida, la palabra de Dios, dice ahí, no está presa. Y si la palabra de Dios no está presa, el fundamento de su vida no está preso, él no está preso. Esa palabra es la que lo ha hecho libre. ¿Recuerdan ustedes Juan 8? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pablo no se siente preso. La palabra no está presa, la palabra sigue corriendo. La palabra nadie la puede encadenar. Y es que, como alguien decía por ahí, la libertad, al igual que muchas cosas en la vida, no es una condición, sino una actitud. Hay muchas personas que viven en libertad, pero viven prisioneros. Ustedes saben un ejemplo, el más claro para nosotros: el pueblo de Israel vive esclavo en Egipto, oprimido, pero el Señor viene y lo libera de la esclavitud y lo lleva al desierto. Y cuando llegan al desierto son libres, pero siguen pensando como esclavos. Ese pueblo era libre, pero seguían siendo esclavos de su pasado, del recuerdo que tenían en Egipto. Siguen siendo esclavos, prisioneros del pasado, al punto que intentan regresar. Es curioso eso, por eso es tan importante esto, ¿no? La libertad no es una condición, la libertad es una actitud. Es lo que nos dice aquí Pablo. Y el pueblo de Israel es un ejemplo de eso. Ellos querían regresar a la esclavitud allá. Claro, es que 400 años de opresión, esa zona de comodidad, es muy complicado salir de eso, y no pasa así a veces con muchas personas. La zona de comodidad, como que queremos quedarnos ahí, como hemos dicho varias veces, cuando Jesús en varias ocasiones viene a sanar a un enfermo, le dice: ¿quieres ser sano? Porque estás en tu zona de comodidad. Y seguramente muchos le dirían: ¿sabe qué, Señor? Mejor déjeme así. Sentirse libre en medio de las circunstancias difíciles está determinado por aquello en lo que creemos. Si yo me aferro a lo que creo, eso me ayudará a sentirme libre. Si creemos en Jesús y en su victoria en la cruz, podemos sentirnos libres. Y Pablo se siente libre. Sigue siendo libre. Y aquí me parece que cabe preguntarnos algo. ¿Qué es aquello que nos mantiene prisioneros cuando pasamos momentos difíciles? ¿Qué es aquello que nos aprisiona, que nos encadena y que no nos deja vivir en libertad? Tal vez el temor o la duda,
O tal vez como Israel seguimos siendo prisioneros del pasado. Algunos seguimos siendo prisioneros del pasado, ¿no? Es que antes yo tenía y ahora no tengo. Y vivimos prisioneros del pasado. Tal vez vivimos prisioneros del rencor. O vivimos prisioneros de la envidia por aquellos que sí tienen lo que yo quiero tener o lo que yo desearía tener. Y envidio eso y digo, o sea, algún torcido deberían para tener eso y los juzgo. Tal vez vivimos prisioneros de la escasez. Y aquí viene el cuento viejo, el vaso medio lleno o medio vacío. Si vivimos prisioneros de la escasez, siempre lo vamos a ver medio vacío. Siempre. Tal vez esclavos de mis limitaciones. ¿Soy limitado? ¿De qué manera soy limitado? Creo que les he contado la historia de una mujer que se llama Joni Eareckson. Ella es una mujer ya como unos 60 y pico de años, cristiana, por allá en el año 68, se lanzó en una playa, cayó mal y quedó cuadraplégica. Y esa es una historia de ella, hay toda una película y hay libros de ella. Tuve la oportunidad de conocerla en el año 2000 en un congreso de evangelistas que hubo en Ámsterdam, en su silla de ruedas. Y un día que le tocó pasar adelante a dar testimonio, lo que dijo ella fue: le agradezco a todos los que han orado para que Dios me sane, pero yo creo que le soy más útil al Señor en esta silla que siendo sana. Por favor. Y les digo que esa mujer en el servicio al Señor ha hecho lo que todos nosotros juntos hemos hecho, y muchísimo más. Ella llevaba sillas de ruedas para ayudar a los limitados en la antigua cortina de hierro, iba al África, recogía, hacía y deshacía. Ella no estaba limitada. Algunos vivimos esclavos de nuestras limitaciones. No, es que ya no puedo caminar, ya no puedo hacer esto. Vivimos esclavos de las limitaciones. O tal vez vivimos esclavos de algún pecado o de algún vicio que nos tiene encadenados. ¿Qué culpa? Es que yo soy así, yo soy mujeriego y la verdad yo lo heredé de mis padres, eso es genético, ya no me libro de eso, así soy yo y estoy encadenado, estoy así. Ese es el determinismo en mi vida. Tal vez somos prisioneros de una relación negativa. Es que esa persona no cambia, es que si esa persona cambiara, mi vida cambiaría. Y dependemos del cambio del otro. Vivimos esclavos del otro. Pero mientras nosotros no nos declaremos libres en el Señor, seguiremos esclavos del otro y que el otro cambie. Esas relaciones que son tóxicas. Pero cuando uno se decide a cambiar, no importa que el otro no cambie. Esa palabra de Dios que dice aquí Pablo que no está presa, que alimenta nuestra fe, es, recuerden esto, la que nos hace libres. Si conoces la verdad te hace libre. La palabra de Dios nunca ha estado ni estará presa, jamás. Nadie la puede encadenar o nadie la puede poner presa. Y mientras la palabra de Dios, si es el fundamento de tu vida, nunca vas a estar prisionero. Sentirse libre en medio de circunstancias negativas fue lo que hizo Jesús cuando fue a la cruz, cuando lo azotaban y cuando lo crucificaban. Él pudo defenderse, como lo dice Pedro, pero fue libre y voluntariamente a la cruz por amor. A él nadie lo obligó. Él fue libre porque decidió ir allá. Estaba recordando, estudiando esto en una película que les he comentado, La punta de la lanza se llama, una película de unos misioneros americanos en los años 50, 60 en Ecuador, que fueron a evangelizar una tribu que nunca había tenido contacto con los humanos. Y les llevaban mercado y les llevaban todo, con los blancos, perdón. Y les llevaban mercado y todo. Y un día tuvieron contacto con los blancos. Y cuando los agarraron, los sacrificaron. Mataron a lanza, no sé cuántos eran, 3, 4 tal vez. ¿Cuántos eran? 3, ¿no? Años después finalmente lograron tener contacto con esa tribu. Se convirtieron muchos de esa tribu. Es una historia real. Y el hijo de un hombre de esos que mataron se encuentra con el que mató a su papá. Ya cristianos, los dos son hermanos. Y el indígena le dice: quiero que me acompañes a dar un paseo. Y los llevó por allá lejos. Y llegaron al punto donde estaba la avioneta donde ese día ellos mataron a su papá. Y le dice el indígena a él: quiero pedirte perdón porque yo maté a tu papá. Yo le quité la vida a tu papá. ¿Y saben qué le dice el hijo de esto? Le dice: tú no le quitaste la vida a mi papá,
Él decidió entregarla para que ustedes le conocieran. Él entregó su vida para que ustedes conocieran a Jesús. Él fue libre y no ustedes lo que le quitaron la vida. Por eso es que hay que ser libre, hay que sentirse libre, hay que declararse libre. Pablo no está preso, él no se siente prisionero. De ninguna manera podemos permitir que esas circunstancias negativas que nos encadenan y nos mantienen prisioneros nos mantengan así. Aferrémonos a la verdad de la palabra de Dios, la cual cuando la conozcamos nos hará libres. Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra, que la enseñe a otros. Eso le dará un propósito en la vida y es algo que nadie le puede impedir. La palabra no está presa y la predica. Entonces, las dos cosas hemos visto. Cuando haya circunstancias negativas, sobre todo cuando no cambien. Uno espera que cambien, si las puede cambiar, qué bueno. Pero cuando no cambian, usted puede cambiar su mundo y su realidad. Aférrese a lo que cree y libérese. Y en tercer lugar, vea lo que dice el versículo 10. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Tres cosas. Aférrese a lo que usted cree. Declárese libre, siéntase libre. Y en tercer lugar, enfóquese en otros. Enfóquese en otros. Lo que Pablo hace en medio de las circunstancias negativas es enfocarse en otros. Estoy sufriendo, sí, pero lo hago por amor para que otros le conozcan al Señor. Su sufrimiento no es en vano. Sus condiciones negativas o circunstancias negativas no son en vano. Él está preso por amor a los escogidos, por amor a aquellos que necesitan salvación. Sufro, sí, pero es para que otros obtengan salvación. Tener claras nuestras convicciones nos llevará a cambiar de actitud y a actuar finalmente o libremente sin importar nuestra condición. Y eso nos llevará indefectiblemente a enfocarnos en la necesidad de otros y, si es necesario, a sacrificarnos por ellos. ¿No les pasa a ustedes que cuando estamos en circunstancias difíciles, ¿en quién pensamos? En mí mismo. Y si acaso me lamento, pobre de mí, solo a mí, todo a mí, ¿cierto? Pero pensar en que otros necesitan también, no, que va, yo pienso en solucionar mis problemas primero, mis circunstancias difíciles, el resto, cada uno en lo suyo, y sobre todo en este mundo tan individualista como el que nos tocó vivir, cada uno que se arregle como pueda. Y Pablo nos está diciendo, si usted quiere cambiar su mundo, su forma de ver la realidad, empiece a enfocarse en las necesidades de otros. Mientras permanezcamos prisioneros de nuestras circunstancias, difícilmente podremos ver las necesidades de otros. Nuestras prisiones nos encadenan de tal manera que nos oprimen, quitándonos la libertad para levantar los ojos y así ver que hay otros que necesitan quizás más que nosotros. Pero si no lo hacemos, seguiremos ahí prisioneros lamentándonos. Cuando nosotros nos identificamos con las necesidades de otros, la necesidad que tienen de ser libres también, veremos que como nosotros también hay prisioneros o están prisioneros y nos veremos en la obligación de hablarles de la verdad que los hará libres. Eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace 8 y 15 días. Es, ¿usted quiere mantenerse libre y vivo? Ocúpese en algo. Si usted no hace nada, y ocuparse en algo es, hábleles, enséñeles a él, déles esperanza. Usted en medio de sus dificultades, déle esperanza a otros y usted se va a mantener vivo. Si usted se queda lamentándose, se va a morir ahí y no va a poder ayudar a nadie. Pablo nos enseña que en medio de las circunstancias difíciles que todos enfrentamos, negativas, podemos mantener la llama encendida en la medida en que dejamos de pensar en nosotros mismos, en nuestra propia necesidad, y cuando nos enfocamos en la necesidad de otros. Piense en la necesidad de otros. Eso es, alguien dirá, pero eso es como raro, ¿no? Sí, es misterioso. Ya lo hemos hablado muchas veces. El ejemplo supremo quizás, Job. ¿Quién ha sufrido como el santo Job, como decían las mamás?
¿Quién ha tenido la paciencia del santo? Nadie. Y sufrió y renegó y los amigos lo ayudaron y lo hundieron. Bueno, de todo eso. Y el libro termina diciendo, pero la aflicción de Job empezó a pasar y a disminuir. ¿Cuándo? Cuando él empezó a orar por sus amigos. Cuando dejó de mirarse a él y a lamentarse y empezó a ver la necesidad de otros. ¿Y eso cómo se mide? ¿Eso cómo se maneja? ¿Eso es matemática? No, eso es un misterio para mí, pero hágalo y seguramente usted entenderá eso. No hay otra manera. Lo que Pablo le está enseñando a Timoteo es lo que él mismo está viviendo en carne propia. Él no lo está haciendo desde la teoría o desde un ideal, no. Lo hace desde la experiencia. Todo esto que le está enseñando a Timoteo lo está viviendo él. Pablo pudo cambiar su realidad negativa. Iba para la muerte, encarcelado. Cambió su mundo aferrándose al propósito de Dios en su vida de dar a conocer a Cristo. Eso era lo que lo movía. Y ninguna prisión se lo impedía. Nada de eso. Ni siquiera la misma muerte. Todos, creo yo, en diferentes momentos de la vida enfrentaremos circunstancias difíciles. Todos. Unas difíciles que para mí son difíciles, para otros no, pero igual son difíciles para cada uno. Circunstancias que nos aprisionan, que nos encadenan, que nos limitan la visión, nos hacen olvidar lo que Dios ha hecho. Y finalmente nos postrarán haciéndonos creer que eso fue lo que nos tocó vivir, que estamos determinados a eso y que no hay nada que podamos hacer. Circunstancias que tal vez no van a cambiar. Recuerde, esto fue lo que me llamó muchísimo la atención. Las circunstancias de Pablo no iban a cambiar y no cambiaron. Pero es ahí donde podemos tomar la decisión de cambiar nuestro mundo, nuestra realidad. Cambiar la forma de ver la realidad que vivimos nosotros. Descubrir para qué estamos en esta vida. Descubrir o retomar el propósito por el cual estamos aquí. Ahora pensemos por un momento. Porque puede ser que algunos se identifiquen con esto. ¿Hay algo que sientes que te aprisiona, que te encadena, que te oprime, que no te permite ver la vida más allá de esas circunstancias? Ya mencionamos algunas, habrá otras, ¿no? Si tú sientes que hay algo que te oprime, hoy es el momento para cambiar tu mundo. Hoy es el momento para comenzar a ver tu realidad de otra manera. Hoy es el momento para que tú digas, Señor, yo soy libre en ti. Acuérdate de Jesucristo, de lo que Él logró en la cruz para ti. Salvación, redención, perdón, libertad, sanidad. Toma la decisión de declararte libre y comienza a enfocarte en la necesidad de otros. Tu mundo cambiará y descubrirás el propósito en tu vida. Oremos. Incline su rostro. Yo no sé qué circunstancia estamos viviendo nosotros, cada uno. Dios la sabe. Y si Dios permitió que usted esté aquí esta mañana para escuchar esto, es porque Dios quiere decirle algo. Si quizás de pronto no ha entendido todo esto, dígale, Señor, háblame, aclárame esto, Señor. Yo quiero, Señor, entender tu palabra. Tomémonos unos minuticos, quizás unos segundos ahí. Quizás haya alguna circunstancia difícil o negativa o contraria, como la quiera llamar, que usted siente que no deja vivir plenamente. Y si Pablo y muchos más pudieron ver una circunstancia tan difícil como era la misma muerte, de una manera diferente también nosotros. Señor, tú nos conoces a cada uno con nombre propio. Tú sabes, Señor, esas circunstancias que quizás nos encadenan, nos aprisionan. Quizás sea la escasez, quizás sea el recuerdo del pasado, quizás sea una enfermedad, Señor. Quizás haya alguien aquí que siente que está determinado a sufrir esa enfermedad. Todos anhelamos, Señor,
Y seguramente vinimos aquí para pedirte y esperar que tú cambies esas circunstancias en nuestra vida. Tú lo puedes hacer. Pero aún, Señor, si esa circunstancia no cambia, ayúdanos a cambiar la manera de ver esas circunstancias, a cambiar nuestra realidad, a cambiar nuestro mundo, como hizo Pablo. Señor, quizás aquí alguno ha entendido esta tarde ya que necesita aferrarse más a ti, Señor, acordarse de Jesucristo, conocer más esa verdad, que le dé fundamento en su vida. Señor, que ese propósito le anime a buscarte, a acercarse a ti, a depender de ti, Señor, a conocer tu palabra, esa verdad que lo hará libre, Señor. Señor, esta tarde es un día de libertad. Señor, aquel que se siente encadenado o prisionero, que pueda hoy, Señor, declararse libre en el nombre de Jesús, libre de aquello que lo encadena. Que pueda, Señor, descansar en que tú te encargarás de esa circunstancia negativa. Y que crea, Señor, que en esa cruz tú le diste libertad, sanidad, perdón, restauración total. Y que acepte eso por fe en el nombre de Jesús. Señor, quizás es el momento de pedirte perdón, porque en medio de las circunstancias difíciles nos hemos olvidado que hay otros a nuestro alrededor. Nos hemos, Señor, centrado en nosotros mismos, nos hemos enceguecido. Quizás nos hemos lamentado y nos olvidamos, Señor, de otros. Danos la oportunidad, no de esperar a que nuestras circunstancias cambien, Señor, sino desde ya empezar, Señor, a enfocarnos en la necesidad de otros para traerles esperanza, para animarlos, para darles a conocer la verdad que los hace libres, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a cambiar nuestro mundo. Señor, quizás las circunstancias nuestras no cambiarán, pero nuestra forma de verla, Señor, sí puede cambiar. En ti pueden cambiar, Señor, ayúdanos. Dios, tú nos conoces. Tú sabes, Señor, lo que cada uno aquí está enfrentando, Dios. Padre, quizás tenemos personas a nuestro alrededor que vienen a nuestra mente que necesitan escuchar esto, Dios. Ayúdanos, Señor, a llevarles esa verdad, a anunciarles, Señor, la libertad que tú viniste a traer. Tu palabra dice que donde está tu espíritu, allá hay libertad, Señor. Y te agradecemos por tu espíritu que nos da libertad. En medio de las circunstancias difíciles podemos ser libres, Señor, porque tu palabra es libre. Señor, gracias. Queremos, Señor, bendecirte. Dios, no permitas que tu palabra se pierda esta tarde o esta semana en los afanes de la vida. Permítenos reflexionar en ella siempre, oh Dios. Como leíamos en ese salmo, Señor, visítanos en la noche, Señor, y háblanos. Tócanos, Señor, ministranos en la noche con tu presencia. Que cuando nos despertemos, como decía el salmista, veamos, Señor, que despertamos a tu semejanza, que estás desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Enséñanos a vivirla como tú quieres y a adorarte, Señor, y a confiar en ti, oh Dios. Señor, que podamos crecer en fe. Seguramente hay dudas. Si hay alguien que está pasando por circunstancias difíciles, tiene duda en su vida, pero que esa duda lo ayude a acercarse a ti, Señor. Que aunque no entienda todo, se arriesgue a creer en que Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó de los muertos, puede darle todo eso que necesita y todo eso que espera, Señor. Gracias. Señor, solamente podemos adorarte, honrarte y reconocerte, porque tú eres Dios, Señor, porque tú nos alcanzaste y porque tienes planes perfectos para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este momento especial. Te bendecimos, Señor.